Bueno, listo. Entonces, arrancamos nuestra sesión número 14. 14 de 16. Nos quedarían otras dos sesiones. Entonces, bueno. Ay, iba a... Ok. Entonces, voy a abrir el último notebook, que fue en el que hicimos las concordancias, ¿no? Donde aprendimos archivos de salida, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, más grande. Ok, entonces, bueno, arranquemos con nuestro mismo corpus que está tan chévere y arranquemos un nuevo notebook. Eh, pero para crearlo, mejor desde el Drive, ¿no? Entonces, aquí, eh, Drive y Python 2021. Vamos, notebooks. Ok, y nuevo notebook. Ok, entonces, esta es sesión 14. 14, y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, quiero que empecemos con visualización. Y, ok, sí, on. Y bueno, hay otra herramienta muy interesante que tiene Python y muy útil, que se llama Pickle. Bueno, digamos que esos son como los temas atractivos de hoy. O sea, como, wow, ahora vamos a ver las cosas en una gráfica. Hasta vi que había bueno, aunque el mundo de la visualización es súper grande en Python, perdón, bueno, sí, en Python. eh, y pues hay muchas cosas. Hay visualizaciones en mapas, en gráficos estadísticos. Bueno, había dicho que nunca había hecho, bueno, nunca he hecho lo de nubes de palabras, que también estoy como expectativa de eso. Y pues vi que sí hay una herramienta para sacar nubes de palabras. Y ok, entonces pues bueno, tratar de abordar eso. Y bueno, y Pickle es una herramienta. Pues bueno, nosotros ya vimos cómo la vez pasada, aquí en lo que hicimos con las... Ay, bueno, un momento, antes de que me ponga a echar carreta, entonces traer el corpus. Y mientras echamos la carreta, eh, que el corpus se descargue. Entonces, listo, venga corpus para acá. Listo, ok. Bueno, entonces la vez pasada, bueno, dijimos, bueno, la visualización, pues se lo imaginan y pues bueno, hoy vamos a empezar a concretizarlo para, porque pues casi todas como las salidas de los notebooks, pues pues bueno, la salida tradicional es como en una hoja de Excel, que fue lo que hicimos la vez pasada, que es sacar un archivo y que ese archivo lo podamos abrir en Excel. Y uno, ok, listo, ya puedo verlo. Y entonces pues ahí uno hará una tabla, y esa tabla pues la llevará uno a su artículo, a lo que vaya uno a publicar, ¿no? Aunque pues bueno, las tablas pues, ok, pues no, usualmente no son tan atractivas, son más atractivas las gráficas, ¿no? O sea, mostrar un diagrama de pastel, mostrar un diagrama de barras, mostrar una gráfica indicando una tendencia en el tiempo, mostrar unos puntos en el mapa. Aquí es más importante esto que lo otro. O mostrar lo de las nubes de palabras.
Pues bueno, como un tipo de visualizaciones o combinaciones, ¿no? Tengo un mapa y entonces, qué sé yo, en cada ubicación voy a poner la palabra que es más importante de esa ubicación geográfica. Bueno, suponiendo que no tuviera los datos de ubicaciones geográficas. Bueno, eh, esa es la parte de visualización. Y la otra herramienta es el que yo le puse el nombre aquí al notebook, que es el Pickle. Pickle es como, bueno, Pickle es un pepinillo, ¿cierto? Pero digamos en inglés tiene más el sentido como un encurtido, como un enlatado. O sea, cuando uno, y el sentido que tiene aquí en Python es ese, o sea, como poder empacar. Bueno, pero ¿empacar qué? Entonces, cosas como, por ejemplo, ¿recuerdan esos diccionarios que nosotros sacamos? Por ejemplo, un diccionario de frecuencias de palabras del corpus. Entonces, bueno, eso demora un poquito, ¿cierto? Porque uno tiene que descargar el corpus, tiene que recorrer el corpus para sacar las frecuencias de las palabras, y a uno le queda un diccionario ahí que pues realmente es una información grande, ¿cierto? Pues porque si uno tiene un vocabulario, normalmente aquí podemos tener un vocabulario de 50.000 palabras, y entonces de esas 50.000 palabras uno tiene la frecuencia, pues uno quisiera como que ese diccionario que tenemos ahí en memoria en un momentico, como, ay, ¿no será que podemos coger ese diccionario y meterlo en un frasco, guardarlo y la próxima vez que lo necesitemos, pues en lugar de tener que hacer esto, descargar el corpus y volver a hacer la cuenta de las palabras, recorrer el corpus, sino solamente ya tenía el diccionario, entonces lo saco de mi frasco y lo uso. Entonces, más o menos esa es la idea del pico. Y eso pues es bien útil, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos lo de PF y DF, teníamos un diccionario grande que era el diccionario de las document frequencies. O sea, en nuestro corpus de referencia, cuántas veces, en cuántos documentos ocurrió una cierta palabra. Entonces, si uno, y esa era casi la única información que sacábamos del corpus de referencia, si nosotros cogemos ese diccionario con las document frequencies y lo guardamos en un pickle, en un encurtido, o sea, básicamente es en un archivo, pero que nos queda listo allá para que luego, en lugar de construir otra vez ese diccionario, pues ya sabemos cómo lo construimos, que si la clave está, entonces incrementela y que si la clave no está, entonces créela. Bueno, todo ese rollo que hemos hecho, pero aquí sería como tenerlo listo. Lo tenemos listo en un archivo y ¡pum! Con una operación, entonces volvemos y tenemos ese diccionario listo. Entonces, por ejemplo, hoy en esta clase estamos otra vez con este rollo. Tenemos el corpus y volver a cargarlo para hacer cosas, ¿cierto? Eh, si una de esas cosas es sacar el document frequency o la frecuencia de las palabras, un diccionario grande que contenga eso, pues lo hacemos una vez, lo guardamos con Pickle, lo metemos en un archivo que esté por allá en un drive y pues en lugar de descargar el corpus, descargamos ese diccionario y lo usamos. Entonces es una operación mucho más rápida. Ok, bueno, ok, listo, se acabó la carreta y hoy sí todo está funcionando bien. Ya tenemos aquí nuestro corpus descargado, ¿no? Bueno, la vez pasada, ¿qué fue la gran cosa que hicimos? Fue aprender a usar los archivos de salida, que era como una cosa alternativa a la salida aquí con los prints, ¿cierto? Que es como nosotros mostrábamos los resultados. Entonces, lo que hacíamos era, en lugar de hacer el print, definíamos unos archivos de salida eh, al principio del programa. Luego no olvidábamos cerrarlos al final del programa y en todo todas las instrucciones que están entre esa apertura y la cerrada, pues nosotros todo lo que escribamos en esos archivos
eh, queda guardado en esos archivos y pues la operación que utilizamos es esta, ¿no? El write, que se parecía mucho al print, pero que tenía unas diferencias, ¿no? Que el print siempre imprime una nueva línea y que con write teníamos que siempre sumar el slash n, ¿no? Para que nos imprima una nueva línea. Y también que print mm, admite muchos argumentos, en este caso aquí una lista, un número y una cadena, pero que write solo recibe un argumento, que es una cadena. Entonces, todo lo que no sea cadena, toca convertirlo a cadenas con este str, ¿no? La función string. La función string convierte números a cadenas, listas a cadenas. Bueno, ok. Y el otro componente que aprendimos fue a utilizar esto, ah, que está aquí más abajo, que es cuando escribíamos en un archivo, separábamos lo que, bueno, con la idea de que lo que íbamos a sacar lo íbamos a abrir con Excel, ¿cierto? Entonces, en una fila, o sea, en un write que termina con un cambio de línea, es lo que corresponde a una fila en Excel y cada una de las columnas estaría separado con este slash t, que es el carácter tabulador, ¿no? Bueno, y también vimos que pues en este caso, digamos, en este archivo de salida 3, que es el que usábamos para hacer las concordancias eran simplemente, sacábamos todas las oraciones y queríamos colocar el contexto izquierdo, la palabra objetivo y el contexto derecho, ¿no? Entonces, pero que quedaran en tres columnas separadas en, en Excel. Entonces, hacíamos contexto izquierdo, tabulador, palabra objetivo, tabulador, contexto derecho. Ok. Bueno, no sé si aquí hasta ahí teníamos alguna pregunta de archivos de salida. A ver, ¿no preguntas? Pues, bueno, es como un print diferente, ¿no? Es un print que nos quedan los archivos y bueno, otro comentario que se hacía era que cuando uno hacía muchos prints aquí en la salida, ay, eso se le pone a uno el explorador lentísimo, ¿no? Entonces, la alternativa es pues hacer esas salidas en un archivo de salida que uno luego venía aquí y estaba dentro de los archivos que generaba y lo descargaba uno a su computadora y listo, ya tenía uno como los resultados. Ok, entonces ese rollo de los archivos de salida, bueno, porque estaba pues haciendo como el repasín de archivo de salida, era que los pickle, que es lo que vamos a aprender hoy, pues básicamente pues necesitan un archivo de salida para que podamos guardar allá el diccionario, lo que vayamos a trabajar. Uy, llegó Isabel. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, ok. Ay, ah, bueno, ay, Isabel, de pronto en el chat ahorita nos comenta, estamos programando las asesorías de la próxima semana y tenemos espacio el martes ya no, el miércoles tenemos para una, el miércoles o el jueves también tenemos para otra. Entonces, pues ahí nos comentas en el chat cuándo te sirve. Bueno, ok. Entonces, bueno, manos a la obra. Entonces, ok, ya tenemos otra vez aquí nuestro corpus descargado, chévere, chévere. Y, ok, entonces, eh, bueno, ¿qué hacemos? Ah, bueno, yo quisiera retomar lo que hicimos en la sesión de TF y DF. Bueno, digamos, ¿cuál sería el objetivo hoy en la clase? El- Nosotros habíamos hecho en la sesión que fue en la 12, sí, TF y DF, abrámoslo aquí, el, eh, una herramienta que leí que para los mismos 500 tantos libros en español que estamos usando de corpus, eh, usábamos la técnica esta de TF y DF para
Mm, caray, ¿qué pasó con el contenido de lo que hicimos en la clase? ¿Desapareció? Ok, No, una tragedia, eso sí es una tragedia. bueno, ok. Bueno, lo que pasa es que yo les comparto a ustedes comparto el notebook y lo pongo de escritura, o sea que pueden ser editores. Eso es bueno, puede pasar que alguien por accidente pues borre el contenido, ¿no? No, Mm, profe, yo sabe qué creo que pasó, que ¿Qué pasa? porque ¿Lo creo que yo salvé? estuve, no, es que yo estuve viendo el video de la clase y creo que lo Sí. que pasó es que se fue que estábamos haciendo ejercicios cada una en su propio usuario, como, o sea, cada una copió y lo corrió en su computador, entonces está, es como como en los notebooks de cada una y no en el de la clase. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a hacer otro taller de PDF, pero más rápido. Bueno, ahora estoy teniendo un problema y es que el mouse se me pasó a la otra pantalla y no lo puedo devolver. Quedó atrapado en la otra. No, ya llegó. Ah, no sé. Bueno, listo. Bueno, entonces no tenemos TF-IDF, pero bueno, entonces reconstruyámoslo. Entonces lo voy a reconstruir aquí rápido y bueno, y además aprovechemos las otras herramientas que hemos utilizado, que es el Word Tokenize y o sea, el tokenizador del Natural Language Toolkit, pues que es mucho más rápido de usar, o bueno, más fácil de usar que ese que usábamos nosotros, que era el que habíamos construido nosotros mismos, quitando la puntuación. Bueno, listo. ¿Qué caray? Hagámoslo. Bueno, yo por qué quería traer el PDF y PDF, porque pues la idea era que guardáramos en un diccionario, guardar varias cosas en un diccionario. Bueno, tratemos de recordar lo que habíamos logrado. Estábamos tratando de sacar las palabras más representativas de cada libro. Y bueno, y nos salía que las palabras más representativas de cada libro eran básicamente los nombres de las personas, ¿cierto? Entonces, ok, bueno, eso puede ser, eh, pero de pronto se me ocurrió una aplicación aplicando una de las cosas que se usaron en uno de los notebooks del semestre pasado. Recuerdan que, ay, ya se me olvidó cómo se llamaba el alumno, pero bueno, ay, Dios mío, esta memoria. Bueno, entonces, bueno, este alumno analizó el corpus del latín y entonces él estaba haciendo un análisis de nombres propios. Entonces él cogía las obras de Virgilio y quería ver en el resto del corpus del latín quién usaba los mismos nombres propios. Y entonces pues resultaba que esos mismos nombres propios eran como el mismo Dios, y entonces estaban como asociados esos libros basados en los nombres propios. Entonces, bueno, viendo el resultado aquí, que todos los libros del proyecto Gutenberg, las palabras más importantes eran los nombres propios y uno, bueno, pues listo, esto sí puede ser y podría ser que uno visualice un libro por la nube de palabras de los nombres propios, ¿cierto? Entonces, si coge el Quijote, entonces saldría Quijote, Sancho, Dulcinea y todos esos nombres salían grandes. Pero de pronto también sería interesante eh, ver cuáles son las palabras que caracterizan ese libro, y, pero tener aparte los nombres propios. Sí, o sea, que recuerdan que en algún momento nosotros hicimos un ejercicio también de buscar, definimos un tema, que era un tema romántico, ¿cierto? Que entonces, que amor, que amantes y romance, besos, y encontramos cuál era el libro que más tenía de ese tema, ¿cierto? ¿Qué tal si hacemos lo siguiente como objetivo de mini proyecto de hoy? Coger este corpus y cada libro o a un libro en particular poderle pedir que lo analice y nos muestre la nube de palabras con nombres propios. Entonces uno vería quiénes son los personajes importantes
y otra nube de palabras sin los nombres propios. Entonces uno vería los temas. Entonces si es la novela romántica, entonces pues bueno, no, asumiría que pues hay muchas palabras románticas. Y si es una novela de guerra, entonces habrá muchos combates. Entonces uno tendrá en una mirada sin leer el libro, bueno, yo sé que a ustedes les gusta leer mucho, pero digamos si uno no tiene tiempo y son muchos libros, son 500, y uno necesita saber de qué son los libros, podría en, con dos nubes de palabras representarlo con los nombres propios, o sea, los personajes, y las otras palabras serían las más importantes, que es, bueno, ¿qué hicieron esos personajes? Entonces, listo. O sea, para lograr eso, entonces, mi alumno del David, no, bueno, no me aguanto, es que no, llamar así el estudiante, aquí se lo tengo que mirar aquí, ya me acuerdo que, más, ok, fue Juan David, Cristian, Cindy Johanna, David Santiago, sí, era otro David, sí, por eso, estaba cruzado, David. Entonces, David, eh, 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 se propuso un método para encontrar qué era nombre propio y qué no era nombre propio. Y eso estaba basado en frecuencias de palabras, eh, pero teniendo en cuenta nosotros siempre contábamos las frecuencias de las palabras poniendo la letra minúscula, entonces, o sea, pasando todo a minúsculas, pues por el cuento de que pues si la palabra era la primera de la oración, entonces pues no la contaba, o hacía un conteo por aparte para la palabra, pero que entonces los nombres propios tenían la característica de que siempre llevan la mayúscula inicial, entonces la manera como él identificaba si una palabra o cuáles eran los nombres propios, pues era muy sencillo. Él sacaba un diccionario de frecuencias de las palabras, pero con mayúsculas y minúsculas. Entonces, él miraba, entonces, por ejemplo, Dulcinea, que es un nombre propio, entonces el conteo que había con mayúscula inicial era muy alto y sin mayúscula inicial era muy bajo, o sea, o prácticamente cero. Pero otras palabras que tenían mayúscula inicial, por ejemplo, como, qué sé yo, casa. Y casa estaba en el corpus, pues por ser una palabra que, bueno, puede que ocurra en un inicio de oración, entonces tenía un conteo en minúscula y un conteo con mayúscula inicial. Entonces, si el conteo en minúsculas era mayor que con mayúscula inicial, entonces decía, no, esto no es un nombre propio. O sea que la mayoría de veces observábamos casa en minúsculas y no con mayúscula inicial. Entonces, de esa manera, con ese diccionario podía identificar, o sea, sacar las frecuencias de las palabras, pero conservando la mayúscula. O sea, conservando eh, o sea, como viene la palabra, como ocurre en el corpus. Y hizo un diccionario de frecuencias de palabras del corpus de esa manera, y con eso él podía saber si una palabra era o no era nombre propio. Entonces, la idea es que vamos a recorrer el corpus y vamos a usar el método de TF y DF para sacar la importancia de las palabras, y vamos a usar el método de David para saber qué palabras son nombres propios y cuáles no son nombres propios. Entonces, para eso necesitamos dos diccionarios. El diccionario que necesitaba David era las frecuencias de las palabras, pero teniendo en cuenta la mayúscula inicial. Y para TF y DF necesitamos saber cada palabra en cuántos documentos ocurrió. Esos dos diccionarios es todo lo que necesitamos para extraer del corpus, con el objetivo de hacer las dos nubes de palabras de, cuando luego yo escojo, por ejemplo, este libro, un libro en particular, y me muestra las 9 palabras con los personajes y sin los personajes. Y bueno, y espero en la observación de dos números de palabras, de dos nubes de palabras, saber de qué se trata un libro, pues así de un golpe de vista. Y bueno, en eso, pues vamos a usar dos cosas. Esos dos diccionarios los vamos a guardar con Pickle en unos archivos
para que la próxima vez que vayamos a utilizar este notebook, no tengamos que descargar el corpus, sino que solamente traer esos dos diccionarios y ya podemos visualizar cualquiera de esos libros con las dos nubes de palabras. Entonces hacemos el objetivo es sacar esos dos diccionarios rápido para que empecemos a mirar cómo hacer el pickle para guardarlo y, y cómo hacerlo de las nubes de palabras. Ok, lo de del pickle sí sé cómo hacerlo, lo de las nubes de palabras no sé cómo hacerlo. Pero ustedes ya saben que esa es la historia aquí en Python, ¿no? O sea, lo que uno sabe hacer, pues lo hace, y lo que no sabe hacer, pues pregunta. ¿Y a quién le pregunta? Pues a Internet y a la comunidad que desarrolla en Python, ¿no? Listo. Entonces, vamos a a recorrer el corpus y sacar los, cuántas veces ocurre una palabra en cada documento y, y la frecuencia de cada una de las palabras del vocabulario. Listo, entonces hagamos eso. Bueno, pero entonces como tenemos que reconstruirlo, entonces voy a reconstruirlo así rapidito. Como nunca me acuerdo cómo son las cosas, entonces el tokenizador siempre uno escribe Natural Language Toolkit, Sentence Tokenizer, no, el Word Tokenizer, ¿no? Word Tokenizer, chan, chan, chan. Venga el Word Tokenizer, pero mejor como un ejemplo, ¿no? Entonces uno pone example, y salieron los mismos. Ah, ok, aquí hay Ay, ok, llegó alguien más, qué bien. Lorena, ok, perfecto. Lorena, bienvenida. Ok, bueno, Isabel no nos ha confirmado a qué horas la asesoría. ¿A quién que dijimos? Bueno, ya me confundí. Creo que era para Eh, el... Sí, Profe, qué pena, es que yo sigo con problemas de internet en la casa y no tengo internet fijo en los equipos. sí, sí, sí. Entonces, Entonces, si en algún momento de la clase llega a fallar es porque está absurdamente intermitente y a mí la empresa que me provee internet no me ha presentado ninguna solución. Me ok. tienen acá esperando al señor que arregle el internet como toda la semana. Bueno, pues entonces, bueno, voy a quitar el video para que pues sea vaya menos información y pues de pronto te funcione un poquito mejor. Y Lorena, tienes que ir pensando, y bueno, y lo mismo Isabel, para asesorías de la próxima semana, solo nos quedan 2 semanas de asesorías, las 2 semanas Profe, para terminar. yo no sé si es Sí, uno de los que tiene problema para el lunes, yo sé que es festivo. Sí, pues es que, no sé, es que yo no soy dueño de mis festivos. Ok, Entonces aquí listo. hacen planos en Entonces, la familia y ¡pum! Te digo que sí, y luego, no, pues yo pues, esperaría que arreglen este problema del internet lo más pronto posible, pues porque yo ya puse la queja. Y si no es el internet, se me va la luz, es alguna de las dos cosas. El martes y yo el martes sin importar, yo consigo pues donde bueno, pero el tenga la martes está tutoría. ocupado. El miércoles tenemos espacio y el jueves tenemos Miércoles, espacio. el Miércoles, miércoles. Sí, entonces, señor. bueno, miércoles, Isabel, ok, Isabel no nos ha confirmado. Entonces, Lorena, el miércoles ya teníamos a Yuneli a las 6:30. Entonces, ¿puedes a las 5? Sí, Miércoles 5. Ok, perfecto. Chuchuchun. Isabel, bueno, Isabel, el jueves, Isabel, ¿puedes? Jueves a las 5 de pronto. Isabel. ¡Ay, caray! Isabel aquí acaba de confirmar. Miércoles a las 6. No, ya miércoles quedó con Juneli y con Lorena. Jueves no puedes. Jueves 5 está bien. Listo. Chévere, chévere. Con eso vamos cuadrando. Ya quedamos. Entonces. ¿Dónde está aquí? Isabel? Entonces miércoles 5 p.m. Listo, entonces estamos martes, miércoles y jueves y, y hay una el viernes después. Entonces, ok, estamos recompletos. Entonces, chuchán, ok, listo. Aquí actualizo la asistencia también, que luego no se me olvide.
Y listo, estamos completos. Ok, entonces volvemos aquí y que íbamos a hacer la tokenización, ¿cierto? Ah, es con esta cosa, ¿no? Mm, creo que es así. Bueno, bueno, aquí el ejemplo no está bueno, pero yo creo que era así, ¿cierto? Había que hacer de from NLTK tokenize import, era word tokenize, ¿no? Tokenize. Bueno, eso lo hemos usado en clases anteriores, pero que teníamos que hacer el import del NLTK y que siempre daba un errorcito que había que hacer una descarga al NLTK, que era nltk.download eh, el módulo punct, como el de la puntuación. Bueno, miremos si esto funciona. Entonces, esta es nuestra herramienta para Word Tokenize, la función que nos sirve para separar palabras, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, y también tenemos que importar nuestro listdir, que es muy importante esa función, para sacar la lista de los nombres de los archivos que tenemos aquí en nuestro corpus, ¿no? Entonces, from os import listdir, listdir, y ya podemos usar, ¿no? Entonces, para cada, digamos, file name, que in listdir, llamando la función, que si no le damos parámetros, lo hace aquí sobre el almacenamiento temporal. Y siempre ponemos un if, ¿cierto? O sea, que sean archivos txt, ¿no? Que si, ¿por qué? Por lo que están estos otros, sample data, un punto config y otras cosas. Entonces, que bueno, que si no, no está en LTK punto, o bueno, no, la cosa la hacemos siempre positiva. Y LTK in file name, y file name es una cadena, ¿cierto? Es nuestra variable del ciclo for que tenemos aquí y que es la que cambia por cada vez que se ejecuta el ciclo for. Entonces, bueno, listo, que si aquí ya quiere decir que solo escogemos los sample data no, pero los que dicen txt sí. Listo. También sabemos que podemos coger el texto del, del libro, lo podemos hacer abriendo el libro y leyéndolo, ¿no? Entonces hacemos el open, el nombre del archivo, pues es file name, está en la variable file name, y abrimos el archivo en modo de lectura, ¿no? Y también sabemos que todos estos tienen la codificación UTF-8, ¿no? Encoding igual UTF-8. Listo. Ya tenemos, ya lo abrimos, ahora hay que leerlo. Read, con el mensaje .read, ¿no? Open es función, porque empieza con nombre y tiene paréntesis para sus parámetros, y .read es mensaje, ¿no? Ok, listo, ya tenemos el texto. Ahora saquemos las palabras. Las palabras es simplemente el word tokenize de word tokenize del texto. Listo. Entonces ya palabras ya no es una cadena de caracteres grandísima con todo el libro, sino una lista pues larguita con todas las palabras, ¿no? En un lugar de la mancha, ok, y todo separado como en una lista. Listo. Ok. Nuestro objetivo con esta celda de código es sacar dos diccionarios. El de frecuencia de palabras, que llamémoslo, pongámoslos en mayúscula para ver los diferentes, que es nuestro objetivo. Frec es igual a un diccionario vacío y, y el otro, el que necesitamos, el document frequency, llamémoslo doc. O sea, van a ser dos diccionarios. El diccionario frec, las entradas van a ser las palabras, entonces para cada palabra nos va a decir cuántas veces ocurre en el corpus. Ok, con mayúscula y minúscula, ¿no? Para que podamos usar el método de David y saber qué es nombre propio y qué no es nombre propio. Y doc, cuántas veces o en cuántos documentos ocurre la palabra.
Ok, que uno le diga casa, y me dice en tantos documentos. Y al otro le digo, al diccionario FREC, le digo casa, y me dice ocurrió 8000 veces en, en la colección. Ok, bueno, de pronto para Lorena e Isabel que llegaron tardecito, nuestro objetivo es aprender dos cosas, guardar estos dos diccionarios con una herramienta, como estos diccionarios van a ser grandes, pero porque nuestro vocabulario de ese corpus es grandotote, entonces vamos a guardar en un archivo ese diccionario. Y eso va a ser con la herramienta Pico. Ok, y con esos dos diccionarios, luego vamos a hacer una visualización de nubes de palabras de cada uno de los libros. Una con los nombres propios y otra sin los nombres propios. Bueno, listo. No, no más carreta porque... Bueno, ok. Listo. Entonces, aquí ya tengo las palabras. Entonces... bueno, ¿cómo sacar? Bueno, las frecuencias de las palabras sí es facilísimo, ¿cierto? Entonces primero saquemos las frecuencias. Frecuencias de las palabras. Y siempre tenemos esta estructura, ¿no? O sea, hacemos un y preguntamos si... Ay, pero un momento, tenemos que recorrer todas las palabras. Entonces, eh, tenemos que hacer un for para cada palabra, in palabras, ok, para cada palabra en palabras, eh, ok, entonces ahora sí, cada una de las palabras. Eh, eh, para el diccionario FREC, entonces preguntamos si la palabra está en FREC, entonces si sí están en el diccionario FREC, entonces FREC su palabra, o sea, en la entrada para la palabra, incrementelo en 1. Ok. Pero si no, o sea, si no está en el diccionario FREC, entonces cree la entrada. Entonces allá nos acordamos de cuando hacíamos cómo crear una entrada en un diccionario. Recuerden que hacíamos diccionario sub elefante igual a la definición. O sea, que simplemente eh, utilizamos el igual. Entonces decimos que para la palabra hacemos la entrada y le asignamos un 1, ¿cierto? Pues porque la palabra acabó de ocurrir en la lista de palabras, ¿no? Ok, listo. Con eso ya está actualizado el diccionario de frecuencias de las palabras. Ok. Y, mm, y ahora, vamos a actualizar el de, el de la frecuencia, o sea, el de saber cuántas veces está, en cuántos documentos de la colección está una cierta palabra. Entonces, bueno, para hacer ese otro, mm, ah, podríamos hacer una cosa. Podríamos decir por palabra in, pero no en la lista de palabras, porque las palabras están, o sea, yo solamente quiero que si una palabra ocurrió en el documento, así sea una o muchas veces, su entrada en doc se incremente en 1. Entonces, pues uno de los mecanismos podría ser eh, recorrer las palabras, pero sin repeticiones. Entonces, pues esto ya, bueno, en algunos notebooks, en algunos mini proyectos lo hemos usado, que es la función set, eh, que le quita, bueno, hasta en la clase lo hicimos, de cómo quitar los duplicados de una lista. ¿Recuerdan? Y preguntamos eso en internet y nos decía que usáramos la función set. Entonces, si yo eh, hago un recorrido por palabra in set de palabras, bueno, pero documentemos esto mejor. Entonces, actualiza el diccionario FREC, esto es de frecuencias de palabras,
Y aquí vamos a actualizar el diccionario. Vamos, el diccionario doc, que tiene document frequencies, o sea, frecuencias de documento de las palabras. Una palabra en cuántos documentos está. Ok, entonces bien, listo. Ahorita, bueno, entonces, y la estructura sería exactamente la misma. O sea, si la palabra está en doc, entonces en doc incremente 1, pues porque ocurrió una vez en el documento, y si no, cree la entrada de esa palabra y diga que ocurrió en un documento, o sea, en un libro. Listo, entonces, de hecho tenemos ya los dos diccionarios. Aquí uno ya podría darle play a esto y ahí están los diccionarios. Miremos que no nos dé error. Aquí está recorriendo todos los libros. Ay, mm, aquí siempre se me atraviesa aquí pero esto va a ser algo momentico. Y debería decir para que quede mejor grabado. Bueno. Bueno, aquí estoy jugando con el tamaño de la ventana mientras corre el programa. Ok, lleva 32 segundos. Entonces, bueno, eh, cuando termine, se supone que vamos a mirar si esos diccionarios quedaron guardados. Entonces, bueno, yo creo que vamos a aprender otra cosa, que es el G-Down. Bueno, ya les muestro qué es ese rollo. Lleva un minuto. Ok, hagamos otra celda de código. Listo, cuando eso termine, va a quedar el diccionario FREC y el diccionario DOC. Entonces, pues yo podría, para una cierta palabra, entonces, hagámoslo así, digamos print a FREC. Puedo preguntar, ¿cuántas veces ocurrió casa en mayúscula? Bueno, pongamos aquí al frente eh, frecuencia de casa, tin. Aquí podemos consultar frecuencia de casa con minúscula y vamos a preguntar cuántos documentos o número de documentos, número de libros donde ocurre casa. Y este serían doc. Pero ¿saben qué? Cometimos un error porque, ok, el diccionario FRED, sí lo dejamos con mayúsculas y minúsculas porque el objetivo de ese diccionario es identificar quién es nombre propio y quién es no, o qué palabra es y qué no. Pero para la importancia de las palabras, para sacar la document frequency, esto debería estar en minúsculas. Para eso, pues yo podría como convertir aquí rápidamente, perdón, gracias. Palabra punto lower. Bueno, gracias porque por ahí dijeron varios saludos, aunque no los oí, pero bueno, pero me los imagino. Lower, bueno, hasta deben estar en el chat. Con, digamos que todas las operaciones que hacemos con el diccionario doc, convertimos las palabras a minúsculas. Listo. Entonces, lleva 3 minutos. Y el diccionario nos va a quedar bien. Entonces, bueno, lo voy a detener
para que no perdamos esto, porque se nos olvidó poner lo de las minúsculas, ¿no? Entonces, que corro otra vez. Mm, bueno, listo. Ahí lo está haciendo y pues se demorará porque descargando el corpus se demora, no sé cuánta carreta eché, se demora como 7, 8 minutos. Y haciendo estos diccionarios, digamos que se demore por ahí unos 5 minutos. Entonces, aquí vamos a probar el diccionario en esta celda de código. Entonces, pongamos aquí un texto que dice que hacemos esto. Entonces, probando, mm, probando los diccionarios eh, obtenidos o recolectados. Recolectados. Ok, listo. También podríamos, si uno quiere saber cuántas palabras hay en cada diccionario, entonces con el len, ¿cierto? O sea, print, decimos número de palabras en el diccionario FREC, y aquí sería el len de FREC. Bueno, y una pregunta, ¿qué diccionario es más grande, el de FREC o DOC? O sea, ¿cuál va a tener más palabras? Uy, el de frecuencias, ¿será? Sí, bueno, sí, la respuesta es sí, pero ¿y por qué? Ah, aquí hay una pista, Ah, claro. porque FREC tiene entradas para versiones en mayúscula y en versiones en minúscula. O sea, si la palabra casa ocurrió en el principio de una oración, tiene una entrada. Y si el- bueno, y si ocurrió normalmente, pues tiene una entrada en minúsculas. Entonces, hay muchas palabras que van a estar repetidas en FREC, pero en DOC no. En DOC todas aquí las estamos convirtiendo a minúsculas, ¿no? Con estas operaciones aquí, preguntamos que si la palabra es minúscula está en DOC y actualizamos las entradas, pero de las palabras en minúscula, ¿no? Ok. Bueno, y aquí esto sigue trabajando y lleva 2 minutos. Bueno, ya sabemos que esto se demora un poquito. Entonces, vayamos haciendo lo que venimos a aprender hoy, que es pickle. Bueno, llevamos 1 hora y no hemos empezado nuestro nuevo tema. Entonces, nuevo diccionario, nueva celda de código, perdón. Para abajo y hagámosle también, documentémosla y coloquemos, eh, entonces, salvando en un archivo, en un archivo usando o empaquetando con pico, empaquetando con el módulo o el paquete más bien, ¿no? El paquete pickle, ay, pickle, me falta una era, ¿no? Eso es pickle, ok, en un archivo. Bueno, ya vimos que es un archivo. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo se usa pickle? Entonces, siempre, bueno, lo que sí me acuerdo es que hay que darle import a pickle. Ok, entonces, ¿el objetivo cuál es? Guardar el diccionario FREC y guardar el diccionario DOC, digamos cada uno en un archivo por aparte. O podemos guardar los dos en un solo archivo. Bueno, o sea, podemos hacer una pequeña lista donde tiene un elemento y otro, pero solo guardemos un diccionario en cada archivo, como para que sea conceptualmente más sencillo. Entonces, no me acuerdo. Entonces uno dice Python pickle. Example, vea, ahí está. Deme un ejemplo de pickle.
¿Cómo usar pickle en Python Wiki? Bueno, listo, miremos en Python Wiki. Importe pickle. Aquí tengo un diccionario. Bueno, además, bueno, aquí lo están haciendo también como diccionario, pero eh, mm, lo hacen también como diccionario, pero eso uno puede guardar cualquier cosa. Por ejemplo, una lista muy larga que uno tenga, digamos, la lista de todas las oraciones del corpus. eh, entonces las puede guardar en un archivo, en un pickle. eh, Básicamente uno puede guardar cualquier cosa. Y pues bueno, aquí está el diccionario que quieren guardar. Y aquí usan pickle, el módulo, le envían el mensaje dump como vacíe. ¿Vacíe qué? El diccionario. ¿Vacíelo en dónde? Abra un archivo y guárdelo. Pero miren el formato. El formato, nosotros siempre escribimos, o bueno, lo que hicimos la clase pasada, aquí en el Open, decíamos que hacíamos un archivo de escritura y entre comillas colocábamos W. O sea, si nosotros lo miramos, aquí lo que hacíamos... Ay, no, este no es, este es el de... lo sabríamos, si ven que aquí decíamos W, o sea, modo write, modo escritura. Entonces, aquí es lo mismo, pero entonces, miren en el ejemplo, dicen RB, significa el modo de escritura, y B es binary, o sea, que lo guarde como en un formato de datos y no en un formato de texto. O sea, los archivos por defecto que maneja Python son de texto, así que si decimos lee, modo de lectura con R de read o W con write, es un archivo de texto. Pero para Pickle lo guarda en el formato como en la memoria, como lo tiene Python en su memoria, que son realmente en, en números y en números binarios, o sea, en unos y ceros. Entonces, aquí lo que le está diciendo es guarde Pickle requiere un archivo que esté en formato binario. Entonces, por eso ese es el write binary. Listo. Entonces, bueno, creo que solo tenemos que copiar este. ¿Dónde está nuestro notebook? Creo que el notebook acabó. Aquí está. Bueno, voy a pegarlo aquí, pero todavía no lo usamos. Volvamos a nuestra celda anterior, donde estábamos probando el diccionario. Probémoslo. La frecuencia de casa fue en 824 documentos. Ay, ¿saben qué nos faltó? El, el tamaño de la colección. O sea, necesitamos recolectar. Ay, pero si volvemos a correr esto va a demorar un montón. Entonces, es básicamente contar cuántos TXT hay. Entonces uno puede hacerse aquí una celdita de código rapidongola que diga, digamos, tamaño, colección, es igual a 0 y en ese importamos el listdir, import listdir y simplemente hacemos, copiemos esto, hago un for para todos los que están en listdir, hago una condición, solo los que sean txt y tamaño colección para cada uno de los documentos es más igual a 1, ¿no? Cada vez que encuentre que se cumpla esta condición, incremente la variable tamaño colección. Y aquí al final, pues bueno, que me imprima tamaño o número de libros en la colección. Número de libros en la colección. Colección. Sí, entonces tamaño colección. Son 505. ¿Por qué la frecuencia? Ay, perdónenme. Bueno, número de libros donde ocurre casa, es posible que sea 774. Si el tamaño de la colección es 505, algo está mal.
Algo está mal, algo está mal. ¿Qué está pasando mal? Mm, ah, Ay, ya sé qué es. Ah, claro, aquí este set de palabras, mejor dicho, esto que hicimos aquí o sea, ¿qué está pasando? Que hacemos el set y el set está con mayúsculas y minúsculas porque sacamos las palabras directo del texto. Entonces casa apareció en mayúscula y en minúscula. Y luego, pues aquí o sea, este set lo necesitamos como una lista de palabras, pero en minúscula. Mm, para que no se nos repita casa. Palabras en minúscula es igual a Word Tokenize, pero del texto en minúscula. Nada que hacer ahí. Ok. Bueno, esa es una manera. Bueno, tal vez esta es la que más va a demorar, pero bueno, no importa. Minúscula. Ok. Bueno, ahora no sé qué. Y bueno, ya no es necesario entonces estas cosas, estos lower, porque ya todas esas palabras están en minúscula. Bueno, no sé, ¿es claro por qué estaba fallando nuestro programa? ¿Por qué falló? Porque este set estaba funcionando sobre la lista de palabras y en esa lista de palabras ocurría, por ejemplo, casa en mayúscula y casa en minúscula. Eso podía suceder. Entonces, cuando recorría esto, una palabra como casa podría estar dos veces aquí en este set. Entonces, aquí la vamos a contar dos veces. Entonces, si la contábamos dos veces, entonces pues iba a contar más veces que los números de libros que hay en la colección. Entonces, ni modo, nos toca correrlo otra vez. Y tal vez ahora va a demorar más porque va a ser dos Word Tokenize, que pues es un proceso que pues demora, ¿no? Bueno, otra alternativa era a la tokenización ya de palabras hacerle una copia y convertir ya todo a minúscula, pero como tenemos pereza, pues ok, y bueno, sí tenemos afán, pues de que esto esté rapidito, ¿no? Bueno, ok, aquí ah, bueno, asumamos que ya tenemos el diccionario listo para hacer los picos, para que mientras eso está trabajando allá, nosotros avancemos. Entonces, bueno, voy a guardar en un diccionario ese diccionario FREC. Entonces, importo pickle. ¿Qué voy a guardar? Pues FREC. Bueno, ¿y por qué lo puedo invocar aquí si eso es de otras celdas de código arriba? Pues lo mismo que hicimos acá, ¿no? O sea, cuando uno tiene una variable en una celda de código, digamos en esta, y se termina de ejecutar, ¿y terminó? Ah, no, 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 está la de más arriba. Eh, Esa variable es visible en las siguientes celdas de código. Entonces, por eso aquí podemos ver FREC. O pues vamos a poder ver FREC, ¿no? Estamos asumiendo que se puede, pero sí se va a poder. Y le decimos salve, digo, no, el nombre del archivo, pues, que es el primer parámetro de open. El nombre del archivo, pues llamémoslo frecuencias, eh, frecuencias. Y pongámosle una extensión. La extensión, eso es un archivo que no es un archivo de texto, por lo que lo estamos en Pickle, pues digamos que lo graba, pero no lo podemos ver. Lo graba en el mismo formato que lo tiene en memoria. Y pues bueno, eso ayuda también a que lo cargue también muy rápidamente. Entonces, pues usualmente no es una cosa estándar, pero la extensión PKL es en minúscula. Es como usualmente muchos programadores de Python llaman a los archivos que contienen eh, pickles. O sea, pickles es una estructura de datos que tenemos como un diccionario o una lista o lo que sea y la vamos a guardar en un archivo. Ok, entonces aquí estamos guardando en el archivo frecuencias.pickle el diccionario frec
Y aquí estamos guardando vamos a guardar el diccionario doc, y sería document, no, frecuencias de documentos, que está en español, eh, de documento, o sea, en cuántos documentos ocurrió en la colección. Ok. Eh, bueno, todavía no lo puedo ejecutar porque pues necesitamos que esos diccionarios se terminen de construir, ¿no? Y eso lo está construyendo esta celda de código que está corriendo, ¿no? Lleva 3 minutos. Ok. Pero entonces, bueno, vamos a empezar a ver como cuál es la utilidad de Pickle, ¿no? ¿Cuánto se demora esta cosa? Descargar los archivos. Descargar los archivos se demora como 5 o 7 minutos. Y sacar los dos diccionarios también se demora otros minutos. Entonces, ok, son 10 minutos lo que hay que esperar para, para sacar la información que necesitamos para hacer nuestra visualización. Pero una vez, todo eso es para conseguir los diccionarios. Cuando ya tenemos los diccionarios y los salvamos en un archivo, pues eh, los podemos usar luego de una manera mucho más rápida. Bueno, otro detalle. Mm, bueno, otro detalle, no sé si me meto en este tema. Nosotros casi no hemos utilizado el Drive, ¿no? Pues porque lo que nosotros guardamos aquí en nuestro almacenamiento, pues es efímero, ¿cierto? Entonces, pues si esto es efímero, pues no es buena idea, ¿cierto? Lo que guardamos con Pickle, nosotros queremos tenerlo. Entonces, eh, ¿cómo voy a conectar el notebook al Google Drive? Y entonces le di aquí clic en esta icono que tenía el logo del del Drive. Me conecto al Drive y miremos lo que va a pasar. Bueno, esperen, voy a darle aquí actualizar. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que se conecta al Drive de esta cuenta. Entonces, si ustedes se conectan ¿con qué? Con otra cuenta, entonces se conectaría a otro Drive. Entonces, mounting this might take long time to complete. Carachas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se conectó al Drive? Mounting Google This might take long time to complete if you have a large number of files in Google Drive. Pues sí, pero ok. Bueno, tal vez es porque todavía está corriendo esto y lleva 5 minutos. Ok, vamos, vamos. Bueno, yo que estoy esperando aquí, que yo de actualizar y me va a salir un directorio que dice Drive. Entonces, wow. Si ya podemos, en lugar, bueno, aquí va a guardar, bueno, salvando la pongámoslo aquí y vamos a dejar las dos versiones para que nos quede aquí, bueno, en el almacenamiento temporal. Almacenamiento temporal del node. Y ahora podemos grabarlo ahí, podemos grabarlo en otro sitio también, que es lo que yo quería hacer. Entonces, copiamos esto. Una nueva celda de código, pero más abajo. Y esta. Ay, no. Era una de texto. En el Drive. Ok. Mm, Para guardarlo en el Drive, pues igual es el mismo pico y todo, pero solamente tenemos que decirle que hay que indicarle el camino de carpetas en el Drive. Entonces, bueno, lleva 7 minutos, ya no sé qué más decir. Bueno, sí, ¿qué más podemos decir? Bueno,
bueno, dejemos pendiente estas, las salvadas para cuando termine, hacer los pickles y hagamos otras celdas para recuperarlos. O sea, suponiendo que ya los hubiéramos guardado, entonces vamos a sacarlos. Ah, bueno, pero dejemos la que son en el almacenamiento temporal, grabar, que es esta, y recuperar, que estén cerquita. Entonces, hagamos aquí otra celda de código. Bueno, yo estoy haciendo estos import varias veces del pickle, pero realmente no es necesario. Digamos, si yo ya en otra celda hice la importación del pickle, no es necesario, pero tampoco sobra. Entonces, si en algún momento uno abre este notebook y- y quiere no correr las otras celdas, sino solo unas, entonces pues ahí sí es necesario. Entonces, bueno, aquí digamos que vamos a colocar que el, entonces, ejemplo de lectura de un pickle, pues, y de un pickle. Ok, y entonces la lectura de un pickle, volvemos aquí al ejemplo. Entonces, bueno, aquí nos muestra, más grandecito para que se vea, el cómo salvar este diccionario con pickle. Y ahora, ¿cómo cargarlo? Pues la sintaxis es esta, es al revés. Entonces yo en una variable voy a meter, ok, ahora favorite color, le digo cargue con pickle load para que cargue y abra el archivo. Bueno, en este caso es save.p que le pusieron ese nombre, pero de lectura binaria, o sea, read binary. Entonces voy a copiarme esto para acá. Bueno, o espera, iba a poner más bien, y terminó, qué maravilla. No, no, este no es, este es. Bueno, y entonces llegó el momento de compartirles el notebook, porque aquí vamos a ver la utilidad. Ok, ok. Mm, ¿Qué se puede hacer con el de editor? Permisos actualizados y le decimos copia el link y peguémoslo aquí en WhatsApp. Mm, Ay, carachas, hace rato que no me escriben Python collab, aquí está. Entonces peguémoslo acá y peguémoslo aquí en el chat, otro chat de ok, sí, sí copió, sí copió. Ok, entonces, ¿y dónde está el nombre? Está aquí. Ok, ok. Bueno, entonces ya podemos devolvernos porque ya podemos volver a probar el diccionario porque ya terminó, ¿no? Ahí sale esto, y sale esto. Y pongámoslo así para verlo más bonito y vamos a ver. ¿Qué? No, perfecto. Sí, la frecuencia de casa ocurrió en la colección 824 veces. Pues en todos estos libros hubo 824 ocurrencias de casa, perdón, de casa con mayúscula. Ok. Y o era alguien que se llamaba casa, o era casa utilizada en el principio de una oración o de una frase. Bueno, de una oración. ¿Y cuántas veces ocurrió casa en minúscula? Pues 35.000 veces. Entonces, bueno, eso es clarísimo que casa no es un nombre propio. Entonces, preguntemos un nombre propio. Por ejemplo, Carlos. Bueno, no, María. Y busquemos María en minúsculas. Bueno, hasta es posible que un error de clave. Ok,
No, y esto es María, María y María. Ok. La frecuencia, entonces mire, casa, muy poquitas veces con mayúscula inicial, muchísimas en minúscula, y un nombre propio eh, ocurre muchísimas veces con mayúscula inicial y pues cero o raras veces sin la mayúscula inicial. Ok. Bueno, eso frente al diccionario de frecuencias y cómo lo vamos a usar para distinguir nombres propios de los otros. Ok, y libros donde ocurre casa, que 579. Y la colección tiene 505, o sea, pues en casi todos los libros dicen casa. Y bueno, se me hizo raro que en unos poquitos no dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, si buscamos en la frecuencia de documentos una palabra que seguramente esté en todos los, digamos, que, o sea, no hay cómo escribir sin decir que. Bueno, de pronto sí, pero queda raro. En los 505. Perfecto, ¿cierto? En los 505 documentos usan que. Y una palabra bien rara. Bueno, pero no tan rara que no ocurra nunca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Error, error, error. Mm, que ocurre en pocos documentos. Entonces, guerra. Por lo menos en menos que, ¿no? Y menos que María. Eh, libros en los que ocurre 431. Ok. Bueno, guerra es una palabra muy, muy común, ¿no? Eh, bueno, hay que poner aquí guerra. Bueno, pero ya cogimos la idea, ¿no? Entonces, estos dos diccionarios, pues, están chéveres, ¿cierto? Ok, claro, resultó que el diccionario FREC tiene más palabras, pues claro, porque tiene a casa en mayúscula y a casa en minúscula, de María en mayúscula y de María en minúscula. Pero vean que tampoco es que la diferencia sea tanto, ¿no? El vocabulario son 627.000 palabras en uno y 533.000 en el de frecuencia de documentos, donde es el vocabulario, pero todo convertido a minúscula, ¿no? Ok, listo. Entonces tenemos nuestro diccionario tan chévere y llego y pum, lo puedo guardar en ejecuté esto, miren, en un segundo, aquí quedó frecuencias.pico y puede estar el otro, frecuencias de documento, ¿cierto? Aquí los tenemos los dos. Ok, si uno quisiera mm, hacer lo contrario, o sea, a partir del archivo obtener el diccionario, entonces el ejemplo era como había que hacer import de pickle del módulo. Ay, pickle. Y era al revés, ¿no? O sea, se decía frecuencia es igual a pickle punto, por aquí estaba el ejemplo, ¿no? Punto load, ¿no? Punto load, bueno, pues copiémoslo, porque hay que hacer el open también, ¿no? Porque hay que abrir el archivo y traerlo, ¿no? Ok, bueno, pero quedó dos veces pickle, entonces quítelo una vez. Pickle.load, el nombre del archivo que es frecuencias.pickle, y, ay no, era aquí, frecuencias.pickle, y ahora el otro diccionario que se llamaba doc, o bueno, hagamos lo siguiente, pongámosle en otra variable, en minúscula, o sea, esta es otra variable completamente, como para mostrar que sí quedó. Entonces, estas dos, frec y doc, son variables nuevas y van a cargarse con los diccionarios guardados en el archivo. O sea, no salen directamente del corpus con todo ese proceso que se nos demora casi ya como más de 10 minutos, sino que las va a leer de estos archivos. Y el modo de apertura del Open es read binary, read binary.
Y aquí fue write binary, write binary. De hecho, pues el único escenario donde usamos esos binaries, de hecho, la única vez que yo uso binaries, archivos grabados en formato binario es cuando uso Pico. Entonces, ¿cuánto demoró esa? Creo que, ay, espera a ver si aquí nos dice. No demoró 0 segundos, o sea, esto fue súper rápido. En 0 segundos, si tenemos los archivos, ya tenemos los dos diccionarios. Ay, perdón, es este. Ok, este también duró 0 segundos. Entonces, aquí yo podría hacer otra celda de código y hacer las mismas pruebas de aquí, pero no con las versiones en mayúsculas, sino de minúsculas, que fue el que acabamos de usar. Entonces, este frec lo pongo en frec minúscula. Frec, frec, frec. Y el doc, cambiamos por doc, pero son, ay Dios mío, media hora. Bueno, ya, pero bueno, lo que pasa es que y el largo de frec en minúscula, doc, va a funcionar igual, espero, igualito, pero salió de estos archivos. Entonces, pero bueno, pero aquí no le ven ustedes mucha utilidad, porque si ustedes abren el notebook, ustedes no tienen estos archivos, ¿cierto? No tienen frecuencias ni frecuencias de documento.pkl. Entonces, bueno, ¿qué puede uno hacer? Entonces, miren, ya tengo aquí el drive. Voy a guardar, en lugar de guardarlas en, el almacenamiento temporal, los voy a guardar en un directorio en el drive. Entonces, para eso, entonces abro, este es el drive. Aquí está nuestro curso Python 2000, el directorio donde estamos guardando cosas. Y digamos que yo quiero guardarlo en este directorio. Entonces, para hacer eso, el botón a la derecha aquí le digo copy path. O sea, copie el camino, mejor dicho, lo voy a pegar aquí para que lo vean. Es el camino de directorios en los que me lleva al drive. Entonces, directorio content, directorio drive, luego my drive, luego Python 2022 y ahí, perdón, 2022-1 de primer semestre y me toca ponerle otro slash, ¿no? Para definirle que este va a ser el nombre del archivo. Y aquí voy a hacer lo mismo. ¿Por qué estoy tratando de hacer esto? Para que ustedes puedan leer esos archivos, pero la cosa es más complicada que esto. Entonces, mire, aquí los grabé, pero ahora si yo me voy a mi a mi drive y miro acá, no han llegado. Bueno, hay veces que se demoran ahí como en verlos, pero sí, ahí están, verlos. Ahí están más abajo. Aquí está, frecuencias PKL y frecuencias de documento. O sea, desde el notebook guardé en el drive, pero ustedes no tienen acceso a este drive, ¿cierto? Porque no tienen acceso, no saben el password de esta cuenta. Entonces, vamos a usar otra herramienta que permite que cualquier archivo que esté en el drive de cualquiera, si uno lo comparte, lo pueda poner en cualquier notebook. Y esa herramienta es una herramienta parecida ¿a quién? ¿Cómo se llama? A wget. O sea, y esa herramienta se llama gdown. Gdown. Pero, ¿cómo se usa? Como siempre, no me acuerdo. Entonces, en collab, gdown example. File download from Google Drive Collaboratory. Pam, pam. ¿Cómo se usa? Gdown menos 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 ID el identificador de su archivo. Entonces, bueno, ya miramos cuál es ese bendito identificador de archivo. Entonces voy a copiarlo. Funciona igual que control de que wget, o sea, es
es una herramienta de Linux, no es una herramienta de Python. Entonces, igual le ponemos la admiración de la misma manera que usamos wget para que haga un comando y bueno, y pongamos el texto aquí para que nos quede documentado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recuperar los archivos o copiar, no usemos palabras raras, copiar los archivos desde el drive al almacenamiento temporal. Ok, entonces aquí hay que poner el identificador. Entonces, ¿cómo lo saco? Entonces me voy al drive y si quiero sacar el de frecuencias, entonces le doy botón a la derecha, le digo compartir. Puede ser de solo lectura, pues porque solo la idea es leerlo. Entonces le digo copiar vínculo, sí, copiar vínculo y al collab y lo pego. Y este es el enlace completo del vínculo, pero el código del archivo es este código que está aquí. Desde aquí hasta aquí. Entonces, mejor dicho, para que les quede como la pista, o mejor dicho, lo voy a hacer así mejor, en otra línea. Este es el nombre, el enlace del archivo, pero para que venga con gdown hay que poner solo el código, que son todos estos códigos de letras y números desde aquí hasta aquí. O sea, es quitarle el /view usp sharing del final y toda la URL del principio, ¿no? Desde el drive, file, /d, bueno. Entonces, bueno, con eso estoy trayendo el archivo de frecuencia. Y ahora, entonces, esto primero, el archivo, me voy a pasar minúsculas para que quede mejor. Primero, el archivo, ¿qué? En frecuencias, frecuencias.pkl. Y ahora hacemos lo mismo para frecuencias de documento. Frecuencias de documento. Documento. Ok, entonces el enlace no es ese sino es otro. Bueno, vamos. Aquí está, es el que está aquí más abajo. Le digo compartir. Le digo copiar el vínculo. Me voy para aquí. Bueno, lo guardo ahí, pero lo que yo necesito sacar es esto. El código del archivo. Esto es un código único para todos los archivos que están en Google Drive de toda la gente del planeta. Entonces, si están compartidos y tenemos el código, lo podemos poner en un notebook. Ok, entonces, pues si yo ejecuto esto, cannot retrieve the public link, tenemos algún problema con la compartida. Tal vez hay que darle, cambiar lo que haga cualquier persona con el vínculo, decirle que sea lector. Y creo que este también hay que hacerle lo mismo. Compartir y decirle cambiar el que tenga el vínculo. Entonces, listo. El código no cambia los archivos, es un código único. Entonces creo que ahí le actualicé los, mejor dicho, no me ha quedado bien compartido. Pues, ok, mire, aquí está diciendo que descargó frecuencias PKL y frecuencias de documento PKL. Ok, entonces, bueno, ahora sí, un voluntario, un voluntario. Bueno, y mm, a ver, volvamos acá. ¿Quién quiere ser voluntario? Es algo muy sencillo, es mostrar cuál es el problema que siempre tenemos que yo sufro aquí en todas las clases. Bueno, esta clase debíamos haberla hecho antes para no andar sufriendo, descargando ese corpus, sacando la frecuencia, que eso demora y uno tiene que echar carreta. Ahora,
tenemos guardado en un drive, en el drive aquí este mío que yo estoy usando, esos dos archivos que contienen los dos diccionarios que nos interesan. Ahora, cualquiera que tenga el acceso al notebook los va a poder descargar con esos GDown y en 2 segundos tiene los diccionarios. Y si tiene los diccionarios, pues puede consultar cuántas veces ocurre María, cama y todas estas palabras. Entonces quería que lo probáramos. Entonces, si alguno de ustedes me comparte la pantalla y que tenga el notebook y abra el notebook compartido y vamos a ejecutar algunos celdas de código, no la de descargar el corpus, que es la que se demora, y pues para ver cómo fue la funcionalidad. Pues que, pues bueno, que es una buena cosa de ese pickle. Y nos quedan 20 minutos para hacer la visualización. A ver, voluntarios, voluntarios. A la una, a las dos, a las tres. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, si no, democracia. Isabel, ¿me puedes ayudar? Sí, profe. Listo, comparte tu pantalla y vamos a demostrar que si uno, que ese archivo pickle pues lo puedes usar pues es, mm, mm, y pues que no demora Problema, nada, ¿no? creo que solo me salen los wget, pero no me salen las otras cosas. Vengan, les muestro. Bueno, si es que tengo que dar salvar al notebook. Bueno, se failed, pero uno insiste y es salvado satisfactoriamente. Autosaving, listo, ahí quedó salvado. Ok, entonces, bueno, miremos tu pantalla. ¿Nos compartes tu pantalla, Isabel, porfis? Sí, un momentito. Sí, ya me salió todo. Ay, caray. Sí, sí, ya me salió. Ya está bien. Laura Liliana estaba diciendo que no veía nada. Ay, caray. A mí Y bueno, antes no me pero salía, pero ahorita ya me vale. o sea que estábamos como internet lento y la presentación no se estaba viendo. Qué Yo triste. creo, Bueno, pero afortunadamente en el video sí queda guardado, ¿no? sí. Mm, ya se solucionó, sí, no, no, sí, el archivo. Digamos que Bueno, todavía sigo haciendo actualización del archivo. Oh, no sé. eh, bueno, miremos con el caso de Isabel. Listo, ya va a aparecer lo de Isabel y vamos a ver el- ahí la pueden ver. situación. Sí, pues, lo veo un poquito chiquito. Ahí se ve. Ok, listo, sí, chévere. Ahí. Ok, entonces, a ver, el- nosotros sabemos que si corremos la primera celda de código se va a demorar ¡fua! Como 5 minutos, o como son como 7 minutos descargando el corpus. Sí. Ahora, y si corremos la segunda, no lo hagamos, se va a demorar también como unos 8 minutos sacando los diccionarios, ¿cierto? Entonces, eso es una eternidad. Entonces, baja hasta la celda de código que contiene los GDowns. Acá está. Ahí Está. está. Pero dale, primero muéstranos cómo está tu almacenamiento actualmente. O sea, en la carpetica del lado izquierdo, abajito, eso ahí. Mm, no tienes nada, tienes sample data, no tienes nada, nada está guardado ahí, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí vemos que tú estás logueada con tu cuenta de Gmail que tiene el icono de la señora esta en blanco y negro con el ojo raro. Sí. Ok, entonces listo. Entonces dale a ejecutar al GDown. Entonces, bueno, sí, que corre de todas maneras. Entonces, se conectó uno, chin, descargó y chin, descargó el otro. Ahora, en el almacenamiento miremos que hayan llegado. Entonces, dale en la carpetica actualizar, que está más arribita. Aquí, Eh, esa, sí. Ahí ¿no? están los dos archivos. Listo. Entonces, ahora carguemos, a partir de los archivos, carguemos los diccionarios. ¿Cómo lo hacemos? Entonces sube en la celda de código que está, ay no, la que está, ¿cuál es la que hace cargado? Es esa que hace sí, esa es, la que está arriba. Si ves que
va a hacer va a cargar en frec minúscula y en doc minúscula el contenido del archivo frecuencias y frecuencias de documento. Entonces corre la celda que tienes arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se demora? Ni un segundo, ni un segundo. Entonces ya tenemos los diccionarios frec y doc y están ahí cargados. Si corres la siguiente celda, esa que tienes ahí, la de frecuencia de casa y todo eso, esa sí es que no se demora es nada. Mira los resultados más abajito. Ahí les funcionó, digamos, por curiosidad, para demostrar que está funcionando, cambia las palabras, digamos, no busques María y María, sino busca Carlos y Carlos, Carlos con mayúscula inicial y Carlos con mayúscula, con minúscula. Así, ¿no? Listo, y ejecútalo. Entonces María ocurría 73.000 veces, pero Carlos solo 31.000, y Carlos en minúscula solo ocurrió 3 veces en la colección. O sea, es un indicador que Carlos realmente es un nombre propio, ¿no? Y, ok, y también tienes la prueba de que tenemos los diccionarios y no te demoraste nada, ¿cierto? Excelente. Entonces, listo, esa es la historia de Pickle. Bueno, no sé si hay preguntas de Pickle o estuvo muy complicado Pickle. Coger un diccionario y ¡shum! Guardarlo en un archivo, eh, guardarlo en un archivo, pero guardarlo en el drive, pero digamos fue en mi drive. Y para que ustedes lo pudieran ver, entonces lo que hice fue compartirlo, y ahora en el notebook, cuando uno lo comparte, entonces uno consigue un código único para un archivo en drive, y con ese código único uno puede utilizar GDown y obtener en cualquier notebook ese archivo, así como se parece al wget. Wget nos permite descargar cualquier página web de internet y ponerla en el notebook. Con GDown podemos descargar cualquier archivo de cualquier drive, siempre y cuando esté compartido, en cualquier notebook. Que pues bueno, eso es una cosa chévere, ¿cierto? Listo. Bueno, listo, Isabel, muchas gracias. Entonces, bueno, eh, yo creo que a todos les debe estar funcionando, a todas les debe estar funcionando. O sea, corren la celda del GDown y luego cargan las mismas dos celdas que ejecutó Isabel. La del, mejor dicho, mostrémoslas. Ah, ¿por qué no puedo compartir pantalla? ¿Qué pasó? Stop screen sharing. Bueno, voy a pararlo y voy a darle otra vez. Ok. Ya empecé a compartir mi pantalla. De pronto ya la pueden ver. Aquí estoy con el mismo notebook, ¿no? Sí, sí. Mm, bueno, por aquí alguien dijo algo. Miremos a ver. Profe, me sale error a mí. Entonces, Laura Liliana, muéstranos el error. Bueno, tú estás sin micrófono, pero entonces compártenos tu pantalla. Voy a parar de compartir la pantalla. Comparte Laura Liliana. Listo. Entonces, ok, muéstranos el notebook. Ok, porque le sale error. Pues bueno, no, quédate quieta ahí donde estaba ok, porque primero hay que correr. O sea, si tú miras en el lado izquierdo en el almacenamiento no tienes los archivos. Lo primero es conseguir los archivos. Entonces los consigues con corriendo la celda de código que está más abajo, que hace el GDown. Lo estás descargando. Ahora sí los tienes. Si das a actualizar en- ahí. ¿Sí ves? Ya los tienes. Ahora sí subes y los cargas. Ahora sí funciona. Perdona. No, es que, mira, esa celda es la que hace el dump. Es la de los loads. Entonces, haz la de loads y corre esa. No demoró nada. Y ahora corre la siguiente, la de probar que funcione.
bueno, para ver que si te funcionó, cambia a Carlos por Luis. Y Luis. Chin, y entonces Luis, ¿cuántas veces ocurre? Ay, bueno, pero no dio error, ¿cierto? Más abajito, muéstranos más abajito los resultados. Luis, solo 3168 veces. Bueno, porque había que cambiar el letrero pues de antes, porque está diciendo María. Pero María ocurría muchísimas más veces, Carlos un poquito menos y Luis parece que es un poquito más raro. Listo, entonces, listo, ya te sirvió. Listo, entonces corregido Laura Liliana. Ok, entonces ahora sí comparto. Y bueno, esto, ahora sí, bueno, ¿cuánto nos demoramos? Toda la clase en mostrar lo de Pickle. Y, y ahora, eh, la visualización. Bueno, listo. Démosle, qué caray. Nos quedan 11 minutos. Bueno, esto va a ser, no sé cómo hacerlo, pero sé que se puede. Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno le diga un nombre de un archivo y, y ese archivo nos muestre cuáles son las palabras más importantes, incluyendo los nombres propios y otra que sea sin los nombres propios. Ok. Y luego visualizar. Bueno, el tiempo es bien corto, entonces voy a programar rápido, pero narrando, así como partido de fútbol. Ok, entonces, nombre archivo, y así, y con esta memoria que tengo tan mala, no me acuerdo cómo era lo que hacíamos antes, entonces doy collab forms. Estoy buscando, era una cosa que se ponía signo número, arroba, esta vaina, para poder digitar ahí. Listo. Entonces me vuelvo, bueno, ustedes ya lo están recordando, es para que salga esto. Ok. Entonces, listo. Entonces, digamos, pongamos un archivo de prueba, digamos este, y le digo, digamos, rename para poderlo copiar. Pegamos aquí, .txt. Vamos a tratar de caracterizar ese archivo. Listo. Entonces, ok. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer el archivo, ¿cierto? Entonces le damos al archivo. Entonces el texto de ese es con open, nombre archivo, en modo read. ¿Listo? Quiero sacar las palabras. Entonces las palabras es igual al word tokenize. Pero había que darle import nltk. Había que darle que nltk.download punct, lo que era así, y hay que importar el word tokenize. Entonces le damos from nltk import word tokenize. Listo. Entonces ya tenemos la función word tokenize, y le decimos el texto. Listo. Ok. Bueno. Uf, para, para saber cuáles, para usar TF y DF, tenemos que tener las frecuencias del documento, o sea, cada palabra en cuántos documentos ocurrió en la colección, que eso lo tenemos en el diccionario doc. Y tenemos que tener la frecuencia de la palabra en el documento. Entonces necesitamos la document frequency, o sea, no, la term frequency, TF y DF. TF, la term frequency, es cuántas veces ocurre la palabra en este documento, en el PG 10821. Entonces, vamos a hacer un diccionario para sacar las frecuencias de palabras en ese libro nomás. Ok, entonces,
frecuencias en libro, llamamos así, frecuencias en el libro, con eso es más claro. Abrimos el diccionario, la misma estructura, por palabra, bueno, y el texto debería ser en minúscula, ¿no? En minúscula sería punto lower, listo. Para cada palabra, palabras, y esas ya están en minúscula. Entonces, si la palabra, la misma cosa, está en frecuencia libro, frecuencias en el libro, entonces incrementela, palabra más igual 1, si no, este letrero aquí, ok, si no, else, dos puntos, entonces asigne 1, o sea, cree la entrada, pero con el valor 1. Listo, ya tenemos el diccionario. Ok, lo siguiente, tenemos que para cada palabra del libro, sí, o sea, las palabras del vocabulario del libro, que son las entradas del diccionario, tenemos que calcular el TF y DF. Entonces, vamos a guardar en una lista los TF y DF. Y DF es una lista vacía. Y ahora, para cada palabra en FREC libro, y recordando que cuando iteramos voy a hacer la palabra y su frecuencia. Frecuencia. Y para hacer eso, entonces como FREC libro es un diccionario, recordamos la clase de diccionarios, era con el método items, ¿no? Items. Listo, entonces aquí estamos recorriendo todas las palabras y nos sacamos la palabra y la frecuencia. Ok, ¿cómo calculamos el TF y DF? Entonces, digamos, el componente TF es igual a changos, Wikipedia, TF y DF. Yo no sé la gente cómo vivía sin internet antes. Tenía que saber todo. Ahora pues uno no sabe nada. O bueno, yo no sé nada. Pero sí sé dónde está todo. Entonces, nosotros habíamos visto, era una página donde hacía unos, el TF, el que tenía normalización logarítmica. Entonces es 1 más el logaritmo de la frecuencia. Entonces, ¿dónde está? Es aquí, ¿no? Entonces TF es igual a al logaritmo de 1 más la frecuencia. Y la función log no estaba, sino que eso está en el módulo de matemáticas. Entonces hay que importar las matemáticas. Import math. Listo. Ya tengo TF. IDF era igual a aquí IDF, ¿cuál será bueno? El smooth. Bueno, usamos el smooth. Es el logaritmo de n, que es el tamaño de la frecuencia, sobre 1 más nt. ¿Nt qué es? Sí, nt es el número de documentos en los que ocurre y luego le suman 1. Listo. Entonces nos vamos a ¿qué? Aquí. Es que el logaritmo, o sea, mat.log de ¿cuántos eran? 504 documentos. Bueno, voy a echar machete ahí, pues porque teníamos una celda de código que nos contaba cuántos libros había, ¿no? Pues para no tener que volver a ponerla aquí, o mejor dicho, eso haría que, no, si uno no corre esa celda de código, entonces no está la variable y entonces va a dar error. Entonces n es 504. ¿Era 504? Bueno, no sé si alguien me verifica si eran 504 o era 500. Creo que era 504. N
Sí, o sea, 504 dividido 1 más la frecuencia de documento. Ok, entonces es 1 más la frecuencia en cuántos documentos se encuentra. 1 dividido 1 más, ese diccionario se llama doc. Y ahí ponemos la palabra. Es en cuántos documentos ocurre la palabra, ¿cierto? Porque aquí ya sabemos, aquí lo probamos en cuántas, ¿qué? En cuántos libros ocurre guerra. Y aquí sabemos que es 431. Ese es el número que queremos, ¿no? Y luego tiene otro más 1, la fórmula. No estoy mal. Sí, este más 1. Este que está aquí. Listo. Entonces ya tenemos el TF, el IDF. Entonces vamos a guardar en una lista. Entonces, ¿qué es esta lista? La de los TFs y DFs. Ok. Entonces en TF y DF vamos a adicionar una parejita. Esa parejita va a ser el valor de TF y DF, que sería TF multiplicado por IDF, y la palabra. Ok, listo. Un minuto. Entonces, ¿qué era lo siguiente que hacíamos? Ordenábamos ese diccionario de TF y DF para ver lo más importante. O sea, que quede de las de mayor TF y DF a las de menor TF y DF. Entonces, decimos TF y DF, punto sort, pero teníamos que darle el parámetro reverse para que sea de mayor a menor. O sea, los que más reverse igual true, ¿no? Para que el orden sea al revés. Ok, y aquí podemos imprimir, digamos los TF y DFs de las primeras 20 palabras de ese libro. Ay, alarma, fuera. Listo. Corrámoslo. Hacen una new runtime. Dice que aquí fue potencialmente utilizado por otro. Me está asignando otro runtime. TF y DF invalid syntax. Append. ¿Cuál es mi error de sintaxis? Que aquí no cerré paréntesis tal vez. Sí. En la fórmula matemática. Ok, dice no existe tal archivo. Ay, no. Bueno, se necesita el archivo. Bueno, para hacer para analizar uno de esos sí necesitamos los archivos. Y como alguien más modificó el notebook, miren, ya no tengo archivos. Entonces, bueno, ¿saben qué? Solo hagámoslo de este libro, el primero. Y descarguemos solo ese libro. Entonces, para descargar solo ese libro, la ponemos solo ese en una línea de código y ¿ya llegó? Ya llegó. Listo. Ahora, estoy empezando desde cero. ¿Sí ves? Pues ahí pasó una cosa rara y entonces necesito con GDown descargar los diccionarios que tienen las estadísticas. Listo, ya tengo los archivos. Ya tengo los archivos. Ya tengo los archivos. Y ahora cargo los diccionarios. ¿Dónde está? Con load. Aquí está. Cargo los diccionarios. Lectura desde el pickle. Ya los tengo. Así que ahora sí me tiene que funcionar esto. Error. Bueno, no. El archivo se llama PG 320. Palabras es igual a word tokenize. Me faltó el. ¿Cómo así que me faltó? Your wrapper has not the lower text. Es que aquí faltó el punto read. Hay que abrir el archivo y hay que leerlo. Vamos. Ok. Dije yo, Arcas, ANSI, BM, muchacho,
conmigo. Eso está feo. Porque pues no es como representativo del libro, ¿no? Esto ya nos había servido. Bueno, el asunto es que puede ser que, ¿qué libro es ese? Miremoslo a ver. Ah, ¿qué libro es eso? La Villa de Lazarito de Tormes y sus adversidades. No, pues sí es un libro. Entonces, pasando. Ok, a ver. Un TF, lo estamos calculando bien. Uno más la frecuencia del logaritmo y el otro es el tamaño de la colección dividido 1 más la frecuencia y se le suma 1. Sacamos el TF y DF y guardamos la palabra y ordenamos de los demás TF y DF a menor. Bueno, tenemos aquí unos problemas. Este guión dije que la tokenización está fallando. Bueno, pues principalmente es un tokenizador para inglés, ¿no? Ok. Arcas, ANSI, BN, bueno, eso es le muchacho, conmigo, conmigo, del con tilde. O sea, están saliendo aquí. ¿Saben qué? ¿Por qué no? Pues yo usualmente usaba el TF peladito. O sea, la cosa logarítmica. Es frecuencia. Calculémoslo así a ver si mejoran las palabras. Ok, la coma, el I, el que, el D. No, terrible. Se me acabó el tiempo. 7 y 5 y no está funcionando muy bien. Pues tuviera oportunidad de probar con otro libro. Bueno, nos va a tocar continuar en la siguiente clase. Y esta clase fue de Pickle. No alcanzamos a hacerlo de visualización. Y bueno, y la TF y DF ya nos había funcionado, pero pues lo perdimos, ¿no? Pues como que, bueno, les recomiendo mucho que pues yo les comparto los notebooks, pero si por accidente, qué sé yo, seleccionan así y dan un delete, pues un control Z o no salvar, sí, o usar los notebooks, pero copiarlos, digamos, copiar las celdas de código, pues para que no perdamos. Pero, pero digamos que pues yo los dejaba así, los dejo así compartidos para que puedan correrlos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo asumo que fue un error, pues de alguien lo abrió y pues bueno, se le borró y de pronto dio salvar y bueno, eso le pasa a cualquiera. Entonces, pero bueno, recomendemos no tratar de no dañarnos los notebooks de la clase para no tener que compartirlos de solo lectura y no los puedan ejecutar. Entonces, pues bueno, ah, prefiero que sí los puedan ejecutar y queden en riesgo de que se dañen, pero, pero también en riesgo de que se usen. Ok, listo. Entonces, bueno, creo que terminamos la clase aquí, ya nos pasamos 5 minutos. Y, y pues bueno, aprendimos a usar el Pickle hoy y entonces en la próxima pues vamos a hacerlo de visualización. Entonces esa la dedicamos solamente a visualización y pues bueno, pues para hacer los diagramas de barras, hacer las líneas, hacer las nubes de palabras, que sean como pues las salidas bonitas de nuestros notebooks. Y pues yo me imagino que también la visualización la empezaremos a abordar en las asesorías, en las tutorías. Entonces, pues ahí como para que se sobrescriba. Bueno, listo. Ok, bueno, les agradezco mucho soportar esta clase. Estuvo bastante pesada, mucha información, pero hubo mucha de repaso. Entonces, pues yo creo que pues eso ayuda un poquito. Lástima que TF y DF al final nos sacó cosas raras. Entonces yo le pego una revisada al notebook a ver porque nos, porque en la vez pasada sí nos salía, ¿no? Los nombres de los personajes De eran las hecho, a mí me palabras. sale que no tengo acceso al notebook, como si se hubiera modificado. Quienes pueden verlo. Eh, No, yo sí mm, tengo. Yo justo ahorita lo actualicé. Dice que voy a, actualizado Yo le a di correr las en la primera celda 18:57. de código y no, me dice que no tengo acceso.
Bueno, compártenos y muéstranos a ver cuál es el problema para que no quede así. Espérate. Eh, Ahora cerré todo. bueno, pero recuerda que pues este notebook tenemos que usarlo más inteligentemente, ¿no? O sea, si, si tenemos tiempo, descargamos todo el corpus. Si tenemos tiempo, probamos la celda de código que saca los diccionarios. Si no tenemos tiempo, vamos a la de GDown y descargamos los archivos que tienen los diccionarios y luego vamos a la celda que carga los diccionarios. Entonces, bueno, ¿nos estás compartiendo tu pantalla, Lorena? No, pero porque me aparece que el archivo está ocupado. ¿No puedes compartir la pantalla? No me deja. Mm, pero no te Profe, es podemos porque ayudar. usted está compartiendo, ¿sí? Sí, paro de compartir, aunque pues usualmente el otro llega y chan, comparte y saca el otro. Pero bueno, ya dejé de compartir, inténtalo, Lorena, a ver. Es que le estoy dando a volver a cargar. Ya, estoy conectando. Ya no me sale el error. Ahora me aparece como conectado y descarga de una colección. Ahora sí me ejecuta. Bueno, entonces ya te sirvió. O sea, Sí, no hay ya. necesidad que nos comparta la pantalla. Bueno, listo. Ok. Listo. Entonces, estamos reprogramados de tutorías la próxima semana. Entonces, pues ahí nos vamos a ver antes. Y nos volvemos a ver el viernes. Ok. Entonces, bueno, mucho ánimo y pues bueno, vamos a avanzar en esos notebooks lo más que podamos en esta semana. Nos quedaría otra semana y bueno, ya empezamos a sacar como el producto para dejar el insumo para los que vienen el otro semestre, se puedan parar sobre nuestros hombros, ¿no? Ay, no hicimos Vale, muchas gracias. sí, usar lo de David, que era lo de identificar que era nombre propio, pero bueno, fue porque no sirvió TF y DEF. Listo. Bueno, buenas noches a todos y Listo. nos vemos. Un Gracias. saludo, Bueno, gracias. nos vemos, nos vemos, nos Gracias. vemos. Buen Bueno, fin de semana. buen fin de semana, buena noche, que descansen.